También quiero sumar a esta conversación, está con nosotros Claudio Martínez, va a aparecer en pantalla. Ahí está, don Claudio, muchas gracias, exdirector de Gendarmería que nos acompaña en esta jornada, Amaro. Así es, y escuchábamos cómo la ministra dictaba la nueva resolución. Sin duda se ajusta a derecho, pero ¿cuánto de ello, Pato, responde también a lo que pueda ser un clima? Y un clima donde el principal reclamo colectivo de mucha gente era igualdad ante la ley. A mí no me cabe ninguna duda, a pesar de que muchas veces uno escucha, a partir de las opiniones de los mismos magistrados, de que ellos se abstraen, como que se salieran de la sociedad y fallaran solamente conforme al mérito del proceso. Al fin y al cabo, los magistrados, tanto los jueces de instancia como las jueces de garantía, los que conforman el Tribunal Oral Penal y también los ministros de la Corte de Apelaciones y Suprema, son seres humanos. Y como seres humanos están influidos por un contexto. Al fin y al cabo no da lo mismo lo que tú resuelves cuando todos te están mirando. Al fin y al cabo hay todo un país o todo un montón de gente que está observando la actuación de la justicia. Actuación de la justicia que, por lo demás, convengamos que en la última semana ha estado muy en el ojo del huracán, toda vez que hemos visto o femicidios, o violencia, o una serie de situaciones que nos hace, como por ejemplo la de la libertad provisional, que nos hace cuestionarnos sobre la eficiencia de las resoluciones de tribunales. Entonces, a la pregunta, sí, creo que es tremendamente importante y no da lo mismo el caso en el que estamos. Le quería preguntar a Claudio Martínez acerca de las condiciones de esta prisión preventiva, sobre todo desde un punto de vista que obviamente le preocupa a cualquier persona, que es la seguridad y la integridad física y psicológica de una persona que está cumpliendo esta medida cautelar. Claudio. Buenos días. Buenos días. Este recinto, hasta donde yo sé, es un recinto que tiene buenas condiciones de habitabilidad, primero que nada. Es un recinto concesionado donde no hay hacinamiento. Y en segundo lugar, las condiciones de seguridad también están resguardadas por cuanto son recintos que se diseñaron en una etapa más contemporánea, más moderna de los diseños de los recintos carcelarios. Yo no tengo ninguna duda que el recinto cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad. Ahora, la seguridad también está garantizada por las medidas que tome Gendarmería, de modo que en ese sentido yo creo que no debiera haber una mayor preocupación. Es obligación de Gendarmería garantizar la seguridad y la salud de las personas que están recluidas. Ahora, en el caso de Santiago 1, que un panelista puso mucho énfasis que era una atención privada, en realidad eso no es efectivo, es el Estado que actúa a través de un privado, que es muy distinto que una institución privada, por lo tanto, es el Estado el que asume la responsabilidad. Perfecto. Y yo creo que la situación que estamos conversando, hay una cierta anomalía. La reclusión, a mi juicio, anómala, en una clínica efectivamente privada, fue ordenada también por una entidad privada y no por el médico legal o eventualmente médicos de Gendarmería o de la empresa concesionaria que están contratados para ello. De modo que aquí yo creo que se ha repuesto en alguna medida el Estado de Derecho en esta situación. No puede ser que una familia, por respetable que sea, acude a un ente privado y ese ente privado determine dónde se va a tener prisión preventiva un imputado. Eso ocurrió, intentó ocurrir hace muchos años con el caso Manuel Contreras y finalmente no fue posible. Solamente para entenderlo, porque finalmente fue una jueza la que determinó que la prisión preventiva se mantuviera en la clínica. O sea, estoy equivocada, para poner las cosas súper en concreto. Exacto. Finalmente ahora se revirtió. Pero la resolución... La resolución de la jueza yo creo que es legítima, ella tiene las facultades. Claro, puede estar a favor o en contra, pero no es que la clínica determinó la prisión preventiva para que seamos súper detallistas y precisos, claro, gracias en los términos. No sé si, Pato, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, yo creo que la opinión de don Claudio Martínez, que tiene mucha experiencia en este tema, ya es un funcionario de muchísimos años, ya a cargo del tema. Conoce perfectamente la realidad intracarcelaria y conoce también la realidad en estos lugares especiales de salud. El Tribunal Superior de Justicia, es decir, la Corte de Apelaciones, no consideró desigual la resolución del Tribunal de Primera Instancia. Consideró que la prisión preventiva era posible cumplirla en un centro destinado por la ley para el efecto, pero no declaró ni ilegal ni arbitraria ni desigual la resolución del tribunal de instancia. Eso es lo que respecta a resolución judicial. Ahora, desde la perspectiva de la opinión pública en general, claro, hay muchos
yo te diría que una gran mayoría, que piensan que la decisión del tribunal en su momento tiene un viso, tiene un atisbo relevante de desigualdad. Bueno, eso lo podremos opinar, pero desde la perspectiva de las resoluciones judiciales, inclusive la opinión de la Corte de Apelaciones, no operó en ese sentido. Me gustaría también sumar a Margarita Rojo a la conversación sobre todos los días que han pasado desde el ataque que perpetuó Hernán Calderón, hijo, a su padre, y cómo van decantando las emociones, la rabia y la ira de parte de un lado y del otro lado también. Y de la denuncia que hace el padre finalmente por parricidio frustrado, y me imagino que debe tener también, no sé, estoy elucubrando, visos de rabia, de molestia, de desesperación como un padre. Todas esas emociones pasan los días y van decantando, y ahí me imagino que los panoramas van cambiando de parte de Hernán Calderón padre y Hernán Calderón hijo. ¿Cómo lo ves tú eso, Margarita? Hola Tonka, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Fíjate que yo creo que aquí hay que hacer procesos reflexivos también, porque nosotros hemos hablado y lo han dicho, en realidad se ha puesto en el tapete, que esto tiene que ver con un proceso de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, esa violencia intrafamiliar debe venir desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es algo que se produjo de un día para otro. Siempre hemos hablado que los comportamientos no son espontáneos, siempre hay detrás de un comportamiento y un proceso. Y viéndolo así, fíjate, Tonka, que yo en mi calidad de psicóloga forense, solo en mi calidad de psicóloga forense, porque obviamente eso le compete a los tribunales, a los jueces, a los magistrados, la verdad es que a mí me caen bastantes dudas en términos de que si sabemos que hay una violencia intrafamiliar, donde hemos planteado también que los roles de víctima, victimario son roles intercambiables, tal como lo planteó Esad Fatah, un psicólogo forense, doctor en psicología forense, donde se da cuenta esta inversión de roles. O sea, una persona puede estar en una posición de víctima y al tiempo podría ocupar la posición de victimario. Entonces esto se da en una dinámica familiar bastante particular. A mí me cabe la duda, o sea, porque además, fíjate que si nosotros pensamos en lo que hemos hablado otras veces de personas que han querido perpetrar, por ejemplo, algún crimen, van, si tienen todos los medios para hacerlo, los cuentan con los medios, o sea, armas cortopunzantes o armas de fuego, van y lo hacen, lo ejecutan. Entonces aquí la pregunta es, si tenía todos los medios idóneos, ¿por qué no lo hizo? Por lo tanto, a mí como psicóloga forense me hace preguntarme si es efectivamente un parricidio frustrado o solo fue un elemento de riña, si habría que confirmarlo o descartarlo. Lo pongo para que lo reflexionemos. Y además también hay elementos que aquí Patricio planteó de desigualdad, y yo también creo que sí, porque fíjate que ha habido mucha presión mediática, y la verdad es las cosas que probablemente no se haya abordado tanto este caso en términos de que a lo mejor lo que hubo acá, y lo estoy diciendo porque me toca periciar y me toca responder acerca de la pregunta psicolegal, es efectivamente, o sea, hubo lesiones graves, menos graves, pero finalmente en un contexto de riña con resultado de lesiones, en un contexto BIF. Entonces a mí me hace preguntar mucho, para que obviamente los abogados, los magistrados lo puedan contestar, porque fíjate que hay elementos ansiosos. O sea, nosotros hemos visto que una personalidad más antisocial carece de angustia. Señor Claudio Martínez, si nos puede exponer un poco más, con más claridad, la rutina, por ejemplo, de Nano Calderón desde el día de hoy. ¿Y a qué será expuesto? ¿Va a estar expuesto a condenados, a imputados? ¿Cómo será? Bueno, no conozco en detalle la rutina, pero he de suponer, por la experiencia que tengo, que Hernán Calderón, primero que nada, tal como lo dice la información previa, va a estar sometido a una rutina propia del tratamiento del coronavirus y la cuarentena preventiva. Pero luego, pasada esa etapa, ya pasa a ser un interno común, en libre plática, y en ese sentido lo señala muy claramente el oficial que está informando. Se clasifica, él con toda seguridad va a estar en un pabellón o en una sección para primerizos de baja peligrosidad, porque ese es el objetivo. No se trata de un delincuente habitual, por lo tanto, en ningún caso va a convivir, creo yo, con el tipo de delincuentes que se veían recién en la imagen, en el motín. De modo que en ese sentido yo creo que la familia razonablemente angustiada tiene que tener cierta tranquilidad, porque Gendarmería asume esa realidad. No todos los presos tienen el mismo perfil. Hernán Calderón, claramente, es un preso de bajo perfil delictual,
no es un peligro perfecto de involucrarse en el interior del penal con otro tipo de actos delictivos, y Gendarmería, la oficina de clasificación, ciertamente tomará nota de ello y adoptará las medidas pertinentes. Para entenderlo bien, entonces, de bajo compromiso delictual, aunque la imputación por la cual está en la situación en la que se encuentra es gravísima. El delito que está imputado es muy grave, efectivamente. Sí, lo que quiero entender es... efectivamente, claro, lo que quiero entender es por qué el compromiso delictivo, ¿verdad?, del delictual, es considerado bajo cuando efectivamente la acusación por la que está en la situación que se encuentra es tan grave. El delito que se le imputa es muy grave, tiene que ser finalmente sancionado por un juez. En este minuto está imputado. En segundo lugar, es de sentido común. No tiene el perfil de un delincuente común. Por lo tanto, no obstante, el delito es bastante grave. El compromiso delictual que él tiene dentro de una estructura de clasificación de la totalidad de la población es un perfil de una persona primeriza, sin antecedentes previos, que los únicos antecedentes que tiene son de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, eso tiene una característica que, para ser considerado como bajo compromiso delictual, a efectos que no pertenece, por ejemplo, a una banda de narcotraficantes, una banda de asaltantes o una banda de lo que hacen portonazo, por poner un ejemplo extremo. Con quienes jamás se va a estar interactuando. No, con toda seguridad va a estar en un sector que resguarde su seguridad y sus condiciones también de salud. Podría eventualmente incluso salir de un centro de salud si los médicos que lo atienden determinan que requiere un tipo de atención especial por alguna patología que puede ser esta u otra. Efectivamente, a veces hay internos que salen a los recintos de salud para ser operados, por ejemplo. Eso es parte de la rutina. Pero hay que considerar una cosa. Está en una cárcel. Y una cárcel tiene ciertas características que son propias de una cárcel, ¿no? Eso hay que asumirlo, digamos. Ahora, dentro de ese contexto, Gendarmería tiene ciertas obligaciones. Y una de ellas es resguardar la salud y la seguridad, y con toda seguridad que está arbitrando los protocolos para que ello se cumpla estrictamente. Le quería preguntar a Andrea si coincide con esta visión del exdirector de Gendarmería en términos de que Hernán Calderón Argandoña está seguro dentro de este recinto penitenciario, y a ver si nos puede describir un poco cuál es el tipo de rutina que tiene una persona que está en la condición en la que él está. O sea, hay que entender que él está en una unidad, lo primero, solamente con gente imputada. O sea, él en ninguna circunstancia va a tener alguna conexión con algún imputado o con algún condenado, en el fondo. Solo va a estar con imputados. Eso es lo primero. Incluso en una unidad penal, como por ejemplo en la penitenciaría, donde tenemos en la misma unidad secciones de imputados y secciones de condenados, ellos nunca tienen alguna relación. Ya eso es lo primero, porque como para descartar esa duda. Sí, ahora, el hecho, perdón, Andrea, que sean imputados, son imputados por un delito en específico. No quiere decir que no sea gente que tenga un prontuario, puede tener un prontuario bastante importante, ¿no? Claramente, podrían ser reincidentes en el fondo, pero lo que explicaba ahí el exdirector es que al ser clasificados ellos en primera instancia y determinar en el fondo cuál es su compromiso delictual, se genera esta segregación de la población penal. Por lo tanto, él estaría considerado como bajo compromiso delictual y solamente estaría compartiendo espacio con imputados de esa categoría, en el fondo. Por lo tanto, no tendría conexión con imputados multireincidentes o con alguna otra categorización, en el fondo. Y le preguntaba también por el tema de la rutina, que además tiene un impacto obviamente también psicológico, el hecho de estar privado de libertad, pero también hay ciertas condiciones que pueden hacerlo aún más dificultoso, ¿no? ¿Cuál es efectivamente esa rutina? ¿Está siempre encerrado? ¿Puede salir a algún tipo de patio? ¿Cómo son esos horarios? ¿Qué pasa con cosas muy cotidianas como las comidas, como ir al baño, etcétera? En este tipo de unidades ellos cuentan con todo esto, los espacios, la utilización de tiempo libre en el fondo tiene que realizarse. Por lo tanto, ellos tienen acceso al DRAC, que son programas de deporte, ellos tienen acceso en el fondo a patios, ellos tienen que tener tiempo de patio, no pueden estar encerrados todo el tiempo. ¿Ya? El tema de la atención médica, de la alimentación, que también lo da una empresa privada, que era lo que yo comentaba, o sea, independiente que
las empresas privadas son las que en este momento actúan y entregan todos estos servicios. Obviamente son supervisadas por el Estado, o sea, Gendarmería supervisa en el fondo estas entidades, ya claramente. Entonces él va a tener acceso a todas las actividades que tiene cualquier imputado, o sea, tienen espacios de tiempo libre, tienen espacios Pero eso de es con patio. horario, me imagino eso es un horario que hay que cumplir. Exacto, claro. Tienen horarios de encierro, horarios de desencierro, entonces se les da la alimentación. Tengo entendido que en esta unidad es a las 6 de la tarde el encierro. La verdad es que yo nunca he trabajado en una unidad concesionada, toda mi experiencia ha sido en cárceles tradicionales, que es donde mejor me manejo, pero obviamente uno sabe cómo funcionan, los horarios son un poco más extendidos, por lo tanto los horarios son de desencierro, de encierro, de comida, todo está estipulado bajo horarios de un régimen en el fondo administrado por Gendarmería. Por lo tanto, concuerdo absolutamente con el director en términos de que él va a estar con todas las condiciones de seguridad, va a estar con todas las condiciones de salud y finalmente va a estar en las mismas condiciones que cualquier sujeto imputado por un delito de esta índole. Carlos quería comentar algo. Sí, le quería hacer una pregunta, Andrea. Primero, obviamente, detallar que desde toda esta vorágine, desde que es sacado de esta clínica psiquiátrica y de aquí en adelante, está siguiendo Hernán Calderón, un protocolo que se utiliza para todas las personas que ingresan en la condición que él ha ingresado. Obviamente lo ha manifestado Andrea y también don Claudio. Por lo tanto, de aquí en adelante se ha mantenido una cierta igualdad con lo que a gente que es detenida por un tipo de delitos de este tipo. Pero mi pregunta es para Andreita, porque cuando vimos la nota, el abogado de Hernán Calderón habló de unos conceptos que sería interesante que la gente que no estamos familiarizados con este tipo de datos, que quizás nos podría explicar un poquito. ¿Es lo mismo decir tiene problemas psiquiátricos a tener una descompensación psiquiátrica? ¿Es lo mismo, Andrea? Mira, hay varios términos que se han utilizado y que de alguna forma, como dices tú, no están aclarados y la gente en general no entiende. El primer término, antes de contestar tu pregunta, es el término de la psicopatía. O sea, hay mucha gente que dice que se hicieron informes para descartar psicopatía, para ver si salía psicópata podía ser inimputable. Ya, ese es lo primero que me gustaría aclarar, porque en el fondo el sujeto que tiene un diagnóstico de psicopatía, este diagnóstico es absolutamente contrario a una inimputabilidad, ya que si es psicópata, evidentemente tiene conciencia absoluta del acto que está realizando, no siente culpa, pero finalmente él sabe y es un delito consciente, incluso planificado, ¿ya? En este caso se descartó la psicopatía, ¿ya? Y se dice que está descompensado psicológicamente. Voy a poner otro ejemplo. Una persona víctima de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, una mujer. Obviamente que frente a una situación como esa, ella va a estar descompensada psicológicamente en primera instancia, lo que no implica que tenga un trastorno psiquiátrico a la base de esa descompensación. Por lo tanto, aquí solo se ha hablado de que él tiene una una alteración en el fondo psicológica, que es normal y evidente cuando ha vivido una situación de violencia intrafamiliar como esta, ya que es importante en el fondo compensar y después hacer una evaluación más en profundidad como para poder hacer un análisis de su personalidad o algún trastorno a la base de la conducta.